buenos días desde Foco Oscuro. Estamos a 27 de marzo del año 2023 y comenzamos las efemérides de hoy con el recuerdo de Luis Azcárraga Pérez Caballero. Este fue un militar, un ingeniero aeronáutico y general de división del Ejército del Aire que fue asesinado por ETA cuando salía de misa con su mujer el 27 de marzo del año 1988. Seguimos un poco con efemérides y seguimos con el Tratado de Amiens, que se produce entre Francia e Inglaterra en 1802, porque por el que España recupera Menorca y cede la isla caribeña de Isla Trinidad. Seguimos un poquito con acontecimientos, con la guerra de Crimea, que da inicio en el 1854, cuando Francia e Inglaterra, como aliadas de Turquía, declaran la guerra al Imperio Otomano. Pues aquí tienen un libro que está muy bien, de lo mejorcito que hay, específico, de Rolando Fige, que es un especialista en historia de Rusia, que les habla del tema, habla de la famosa carga de la Brigada Ligera, de Naitental, la enfermera que cuida allí, y del sitio de Sebastopol, que es el principal acontecimiento con el que acaba la guerra de Crimea, y todo lo que la rodea, todo muy interesante, las cosas como son. Muy interesante la guerra de Crimea, muy interesante. En 1871 se produce el primer partido internacional de rugby entre Escocia e Inglaterra, y en Edimburgo gana Escocia 4-1 a Inglaterra. En 1977 tiene lugar el desastre aéreo de Tenerife, del aeropuerto de Los Rodeos, que se llamaba en ese momento así, que mueren 583 personas. Sí, es el mayor accidente aéreo que hay en la historia de la humanidad. Chocaron dos Boeing 747, fue muy traumático. En 1980 tiene lugar un derrumbe de una plataforma petrolífera, la Alexander Kiel, en una plataforma noruega, y mueren 123 personas de las 212 que había allí. En el año 2006 se inaugura la sexta y se hace un sondeo a todos los españoles y el discurso inaugural de Emilio Aragón. En 1955 nace el presidente que eligieron los vecinos, pero que no eligieron los vecinos, no estaba muy claro si los vecinos eligieron al presidente o el presidente eligió a los vecinos. Pues sí, nuestro querido Mariano Rajoy nace en el año 1955, que fue presidente del gobierno con el Partido Popular entre 2011 y 2018, y la niña que iba al colegio y todas la niña, y la moción de censura que la echaron pues fue en el año 2018, el 1 del 6, pues con 180 votos a favor y 169 en contra. Seguimos en 1963 con el nacimiento de Quentin Tarantino, que hizo Reservoir Dogs, al principio luego hizo Pulp Fiction, que es un peliculón, que ya me reí un montón, la verdad, como son. Lo hizo Jackie Brown, Kill Bill, otras Django Desencadenado, Maldito Bastardo, Regreso una vez en Hollywood, y luego sale como actor en Abierto hasta el amanecer y en Desperado, y luego tiene este disco, este álbum, con el que yo pues la cosa como son, tiene canciones muy chulas, sobre todo a mí me gustó esta. Chubi, 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 chubi. Claro, de los Ohio Express, está muy bien ese grupo, es de estos grupos pop que están un poco olvidados, pero que aportan muchas cosas y que se entiende mucho la música de su época. Pues vamos a dejar a los Ohio Express porque vamos a seguir con otra gran cantante que nació también en esa fecha, no voy a decir la fecha, pero nació un 27 de marzo y nada más y nada menos que Mariah Carey. Aquí la tenemos pues los primeros discos que eran cuando estaba más delgadita. Y sobre todo pues es conocida pues por su registro vocal de 5 octavas. Hay que ver que tiene una voz preciosa. Me acuerdo yo de esas canciones que cantaba con Whitney Houston, y luego esta, me acuerdo, llegaba al cielo, las cosas como son. Pues nace un 27 de marzo del siglo pasado, eso sí, voy a decir lo único. Y Ave Cantora Suprema, se la conoce, parece ser que aparece en el libro de los récords. Seguimos un poco con actores conocidos, gente conocida, con King Gutiérrez, este actor español que nos hace tanta gracia, que sale en Azul Oscuro Casi Negro, luego sale en Primos, que también es una película muy graciosa, y en Quién mató a Bambi, que veáis, me reí muchísimo. Tiene una vis cómica muy buena, se pone así muy enfadado, pero está muy bien. Qué bonita también Mariah Carey. Pues seguimos un poquito con nacimientos. Y vamos a seguir con Roberto II, ya es con gente menos conocida, pero ocupa su lugar en la historia, que fue rey de Francia en los años 1996-1031. Seguimos con María Luisa de Orleans, esta fue reina consorte de España, fue la mujer de Carlos II, que no le dio el esperado hijo de 1679 a 1689, parecía que estaba enamorada bastante del rey. Seguimos con Johann Eberlin, este era un compositor alemán que sobre todo hacía cosas para órgano. Seguimos con Luis XVII, este fue un rey, pero no fue rey, era el rey de 1793
1793 a 1795, claro, Francia era una república, entonces este era el hijo de Luis XVI, pero claro, cuando matan a Luis XVI, pues le meten en la cárcel, luego a un zapatero que lo críe y acaba muriendo bastante joven, pero claro, los monárquicos lo reclaman como su rey, de hecho luego el rey que vino, que era su tío, fue Luis XVIII. Vamos en mi nacimiento, nació en 1785, claro, tenía unos pocos años cuando matan a su padre. En 1809 nace otro francés famoso, Barón Haussmann. Si van a París, pues tienen ahí el Boulevard Haussmann, porque fue el que hizo París, la urbanización de París, hizo esas grandes avenidas. Decían que si era para que no se manifestaran, para que no pusieran barricadas, que pudiera entrar el ejército a reprimir. Bueno, el asunto que se sanea mucho París, se hacen esas grandes avenidas, y en gran medida París es un poco descendiente del Barón Haussmann, de los grandes urbanistas, que Napoleón III hizo ese diseño. Seguimos con nacimiento, que en Wilhelm Röntgen nace en 1845, este es el que hace el inventor de los rayos X, y con eso consiguió el Nobel en 1901, y bueno, también tiene un cráter lunar y un asteroide, un gran personaje. Yo no sé si tendría que ver algunas películas X con los rayos X, pero bueno. En 1845 nace el químico Otto Balack. Este fue químico, este fue también Nobel en 1901 por su contribución al desarrollo de la química orgánica e industrial. Hizo avances en el terpeno y en los pinenos, y bueno, tiene un cráter lunar. El Roberto Chapí. Este es un compositor español que hizo, por ejemplo, el Tambor de Granaderos, La Revoltosa, y bueno, pues tiene un monumento que no en el Retiro, y aquí, pues cerca de mi casa, hay una calle que se llama Calle Maestro Chapí, que es una calle bonita para pasear detrás de Pío XII. Seguimos un poco con nacimientos. Edward Elstein nace en 1879, este es un fotógrafo. Parece ser que al principio fue pintor, pero luego se comprometió con la fotografía. Y aquí tenemos algunas fotografías suyas, y se comprometió con la fotografía. Desnudos, y luego pues en un momento dado pues se hizo fotógrafo, director de la sección de fotografía del MoMA de Nueva York, y empezó también a fotografiar a gente muy conocida. Aquí tiene a Morgan, un banquero famoso. Aquí tienen bueno, fotos suyas, ahí tiene varias en el libro, una foto de Nueva York, tiene un autorretrato. Y este señor, aunque sin bigote, yo creo que le pueden reconocer, sí, este es Charles Chaplin, el que luego sería Charlot. Y esta es nada más y nada menos que Marlene Dietrich. Aquí tenemos una foto suya. Bueno, pues en 1879 nace Edward Steichen, y en 1899 nace Gloria Lawson. ¿Quién es Gloria Swanson? Esta es una actriz de cine que nace en 1899, 20 años después, y que tenemos aquí esta foto del fotógrafo anterior, de Steichen, exactamente, del fotógrafo anterior. Esta foto es suya. Y ahí tenemos a Gloria Swanson, esta actriz que empezó siendo una estrella del cine mudo, luego tuvo dificultades para adaptarse. Ella consiguió con el cine mudo La Frágil Voluntad y La Intrusa, había sido nominada al Oscar, y tuvo problemas para adaptarse. Lo que pasa es que luego, unos años después, Billy Wilder la sacó en Sunset Boulevard, que luego en España se llamaba El Crepúsculo de los Dioses, y tuvo bastante éxito, la verdad como son. Fue nominada también al Oscar, y luego tuvo amante muy famoso, pues puede ser que se sirve de Emil y Rodolfo Valentino, pero sobre todo el que fue amante suyo fue Joseph P. Kennedy, que fue el que fue padre del que luego fue presidente, Kennedy, que era pues irlandés, claro, y un banquero de mucho poder ya en su época, pero bueno, no llegó a más, pero fue pues todo un personaje, la Gloria Swanson. Bueno, pues seguimos con nacimientos. En 1892 nace Ferdinand Groffet, este era un compositor. Bueno, hace cosas como está un poco en medio de los dos nacimientos, en 1892, entre Edward Steichen y Gloria Swanson, que nace en 1899, este nace en 1892. Ferdinand Groffet, que fue un compositor, pues nace en Mississippi Suite y Grand Canyon Suite. Eisaku Sato, este fue un primer ministro japonés que nació en 1901, fue primer ministro entre 1964 y 1972, y fue Nobel de la Paz en 1974, pues parece ser que por conseguir la entrada de Japón en el tratado de no proliferación nuclear, aunque bueno, parece ser que tenía también sus sombras. Bueno, Karl Barks es un historietista estadounidense que nace en 1901 y que es el creador, no del Pato Donald, que él ya estaba creado, pero él introduce personajes muy interesantes como el tío Gilito y los rapandadores. Me acuerdo yo de los tebeos del Pato Donald, que no tengo ninguno por aquí, pero que en su época yo los leía, y del tío Gilito y los baños que se daban en las monedas, que le gustaba bañarse el tío Gilito en las monedas. Luego salimos con nacimientos. En 1912 nace James Callaghan, que este es un primer ministro de
de Inglaterra, de Gran Bretaña, entre 1976 y 79, era laborista. Henry Plum nace en 1925, es un político también inglés del Partido Conservador, y fue presidente del Parlamento Europeo entre los años 1987 y 1989. En 1927 nace Matislav Rostropovich, este era un violonchelista que bueno, estuvo, parece ser, bastante implicado en la apertura de la Unión Soviética, apoyaba a Gorbachev, y bueno, también tiene un premio Príncipe de Asturias de la Concordia del año 1997, principesa, porque se usa príncipe o princesa, principesa, digamos. Jorge de la Vega es un pintor argentino que nace en 1930, bueno, es un pintor en más cosas, porque es un artista plástico, aparte de pintor, pues también es músico, hizo un disco, que aquí tenemos aquí una canción, El Gusanito, y no hacía, claro, hacía el disco, hacía la portada, hacía todo. Pintor pop art, surrealizo. Pues bueno, tiene su gracia. Jorge de la Vega. Bueno, pues igualito al Gusanito, pues seguimos con nacimientos de gente importante. Nace John Sullivan, es un químico que fue Nobel en Medicina en el año 2002 por su trabajo sobre el linaje celular y el genoma del gusano Caenorhabditis elegans, un gusano que se estudia para ciertas cosas de evolución, parece ser. También fue príncipe de Asturias en el año 2001, de las ciencias, supongo. Michael York nace en 1942. Este es un actor, hace La Mujer Indomable, pero sobre todo es conocido pues por esta gran película que no se pueden perder. Bueno, hombre, la gran estrella es Liza Minnelli, pero también el maestro de ceremonias es muy bueno y él no hace mal papel. Cuando le dice, a mí me quería, dice, a mí también. Bueno, vaya chasca. De las mejores películas, no los musicales, películas y musicales. Luego también hace D'Artagnan en Tres Mosqueteros y La Fuga de Logan también hace. Bueno, un actor bastante conocido, se le ven bastantes películas. Bueno, pues qué buena. Oigan el disco y vean la canción. Y bueno, pues Michael York nace en 1942, en 1944 nace Enrique Barón, este fue un político de PSOE, fue ministro de Transportes en los años 1982-85 y fue presidente del Parlamento Europeo en 1989-1992. Es un buen es muy europeísta, parece ser que es presidente de la Unión de Europeístas y Federalistas de España. Me parece muy bien ser europeísta, yo también lo soy. Tony Van nace en 1950, es un músico de Grupo Genesis, un músico de rock progresivo, tecladista, y en 1963 nace alguien con lo que bailábamos en nuestra época. Pues sí. Susa, la cantante presentadora brasileña que estaba tan de moda, pues hace ser que fue amante de Pelé durante la época de Ayrton Senna. Bueno, se puso de moda en su época. Ahora como son, nos lo pasamos bien con Susa. Bueno, pues seguimos un poco con nacimiento, porque en 1964 nace Tony Rominger, este fue un ciclista, era bastante bueno, ganó 3 vueltas a España y un Giro, lo que pasa es que se encontró en ese mismo año nació en Indurain, o sea que lo tuvo difícil justamente cuando estaba mejor. Bueno, seguimos un poco con nacimiento, en 1970 nace Nico Abate, es un presentador español de televisión, sobre todo presentó el Canal Plus de Deportes durante una época bastante larga. Carlos Areces es un actor. El actor, pues bueno, pues que sale en Balada Triste de trompeta, y luego, pues sobre todo, pues todo el grupo del Resto de Sevilla y todos los demás, el Raúl Cimas, y ahora me acuerdo cómo se llama el otro, de Laura Charante, la muchachada Nui, Museo Coconut, también salió un Águila Roja una época, y luego tiene un grupo de música que tiene su gracia, con Aníbal Gómez, Ojete Calor, hay una canción que es Mocatriz, que es modelo, cantante y actriz, tiene su gracia. En 1990 nace Natalia Sánchez, bueno, no iba a decirlo yo, pues es una actriz que sale en varias series, salía en Los Serranos sobre todo, y luego salía en Amar en Tiempos Revueltos, ya me acuerdo, ya tenía su papel, tenía su gracia. Bueno, pues con esto nos despedimos, que mañana será 28 y les contaremos lo que pase. Pues hasta mañana y muy buenos días desde el foco oscuro.